Tribunal Constitucional.
se realiza el último examen que obra Foja 223, la Comisión Médica en el año 2007 diagnostica que tiene cervicalgia, no presentando incapacidad. Esta cervicalgia es un dolor que se presenta a la altura del cuello. Consideraciones es que la sala consideró, como había una contradicción en los certificados médicos, debería ventilarse en un proceso de mayor probanza. Por estas razones solicito en este proceso, la ONP solicita que se declare infundada, improcedente o infundada la demanda. Con relación al proceso, la causa número 15 de Néstor Rondón Valenzuela, este es un caso que también el demandante solicita la pensión de jubilación del régimen general. Manifiesta haber cumplido con los 65 años y tener más de 24 años. Sin embargo, de los documentos presentados, la sala de mérito de Huaura ha sostenido de que la documentación no es suficiente, no genera convicción, por cuanto, de acuerdo, aplicando el criterio 4762 del 2007, que ya vuestro tribunal ha establecido los parámetros por los cuales los aportes se deben tener en cuenta, estos criterios, ha establecido de que, por ejemplo, una sola contradicción de este certificado es que el señor trabajó para la Compañía Agrícola Perú en el año 60 al 72. Sin embargo, de la ficha registral de la Caja Nacional del Seguro Social aparece inscrito como para este empleador en el año 70. Significa 10 años después. Por lo tanto, eso ha hecho de que la sala considere evidente contradicciones, por lo tanto no se puede dar mérito probatorio a estos certificados médicos, certificado de trabajo. Con relación al otro certificado, porque presenta dos certificados únicos, en el otro certificado lo suscribe una persona que no es el funcionario o el gerente responsable de dicha entidad empresarial. Por lo tanto, no está acreditado con una ficha registral, considera que no hay documentos suficientes que acrediten que ese documento ha sido suscrito por la persona, el representante de la empresa. Por tales consideraciones solicitamos también que en este proceso sí se declare infundada la demanda por carencia de probanza y deberá declararse infundada la demanda. Con relación al último proceso, la causa 24, también es uno de un caso irregular de la ciudad de Huacho, pero en este caso el señor solicita una pensión de jubilación adelantada, solicita que se le restituya la pensión de jubilación adelantada porque sostiene de que ha cumplido los requisitos. Sin embargo, del mérito probatorio que realiza la sala al verificar el expediente administrativo, ha encontrado de que los verificadores que ya también vuestro tribunal tiene un criterio definido con relación a Víctor Collantes Anselmo y Verónica Guadalupe, quienes al realizar la labor de verificación constataron supuestamente que los libros de planilla del año 74 al año 2004, cuando la ONP hace una reverificación a raíz de la suspensión de la pensión de jubilación, llega a determinar de que cuando se constituyen al empleador León de Ramos María, se verificó de que no existían esos libros, que se les habían extraviado. Eso ha hecho pues que la sala declare infundada, revoque la sentencia que venía declarando fundada y la declare infundada. Por estas consideraciones, señor presidente, solicitamos que se tenga en cuenta lo expuesto para declarar infundada la demanda. Escuchado el informe oral, las tres causas, queda del voto. Causa número 1, expediente 736-2013, proceso de habeas corpus, iniciado a favor de doña Luz Marina Salas Valencia Gamero contra el Hospital Nacional PNP Luis N. Sáenz. Señor presidente, ha solicitado informar sobre hechos el señor Alejandro Gamero Salas, quien interpusiera la demanda a favor de la beneficiaria Luz Marina Salas Valencia de Gamero, así como su abogada Ana Cecilia Sotelo Aguilar. Perdóneme, el primero es informe sobre hechos. Sí. Informe sobre hechos. Muy bien, entonces informe sobre hechos, señor, brevemente, para que le dé después el turno a su abogada para que informe sobre derecho. Lo escuchamos. El propósito de reportar hechos es solamente hacer un resumen sobre lo que sucedió en la semana del 6 de junio al 9 de junio del 2012.
Básicamente, y en muy resumido relato o narración, puedo decir que mi madre ingresó en estado posoperatorio después de haber recibido una intervención de cateterismo en la clínica Stella Maris, la cual fue satisfactoria, exitosa. El cateterismo no es otra cosa para explicar... Muchas gracias. El cateterismo no es otra cosa que ingresar una cánula bueno, creo que entienden el sentido de esa operación. Finalmente, el propósito de esa operación era colocar un stent, que es una prótesis, es una pequeña cánula en el interior del corazón. Entonces, esa intervención fue exitosa. El único propósito de la presencia de mi madre en el hospital de policía fue la observación posoperatoria. En consecuencia, dentro del hospital de policía no estaba prevista ninguna operación. El siguiente punto que quiero señalar se encuentra en el expediente e indica: paciente adulta mayor despierta, niega molestias, recibe visita de familiares el 8 de junio. El 9 de junio indica: paciente nauseosa, llega a vómito bilioso. A partir de este punto, a las 10 de la mañana del 9 de junio, momento en que yo ya no estoy presente allí, por cuanto que mi madre no presentaba molestias, aparentemente ya había recibido como a 30 familiares, había realizado N llamadas por el celular. En ese momento, cuando yo ya no estoy ahí, definitivamente ocurrió un accidente cerebrovascular dentro de las instalaciones de cuidados intensivos, entre comillas, del hospital de policía. El propósito, si leen cualquier manual de medicina, de la presencia de una persona en cuidados intensivos es estar frente a un staff de gente supuestamente especializada, como el señor Portugal que firma, como el señor Reyes que firma, y que ellos apenas vean los síntomas de un accidente cerebrovascular, indicar que las personas especializadas puedan realizar la operación quirúrgica necesaria, como colocar los clippers para poder evitar que la hemorragia se siga generando presión intracraneal y finalmente dañando tejido nervioso, lo cual implica necesariamente una invalidez temporal o permanente conforme pasen los minutos. No indico días, sino minutos después del accidente cerebrovascular. Esos son los hechos. El hecho de que demorasen 24 horas para tomar una tomografía, conociendo los síntomas que se encuentran registrados en el expediente clínico, que además está realizado con una muy pobre redacción y con muchos problemas, después de haberlo obviamente contrastado con la opinión de otros especialistas, y que además, expediente que me fue negado cuando lo solicité y que tuve que acudir al habeas corpus para que finalmente me permitiesen tener una copia de dicho expediente, todos estos elementos que aunque pobremente registrados se encuentran registrados en el expediente que actualmente está en el habeas corpus y cuyos aspectos jurídicos no estoy calificado a detallar ni analizar por cuanto que la abogada de la causa es la doctora. En consecuencia, solamente reporto que estos hechos a los cuales yo estuve presente y no estoy relatando de manera indirecta, por cuanto que el propio doctor Bahamonte trató de disculparse respecto de los hechos. O sea, las personas que están acá han estado frente a mí diciendo versiones sobre los hechos, versiones que yo no puedo acreditar ni con firmas de ellos, ni con otro documento más que el expediente mismo. Pero lo que sí les puedo indicar como una referencia directa de lo que yo personalmente observé fue que el señor Reyes, cuando yo solicité directamente información, me dijo: ¿por qué le voy a indicar si usted no me va a entender lo que le estoy diciendo? Vamos a escuchar a su abogada. Solo decirle, perdóneme, a la señora madre de usted le hicieron un cateterismo en la Stella Maris. En el Stella Maris y en el hospital solamente era iba a observación. Postoperatorio.
observación. En cuidados intensivos. Sí. No en cualquier habitación, en cuidados intensivos del hospital de policía. Correcto, vamos a escuchar a la señorita abogada. Por favor, si le pueden acomodar el micro. Un momentito, le van a acomodar el micro, señorita abogada. Señorita abogada, ha presentado usted un habeas corpus. ¿Nos puede explicar a los magistrados de la sala la pretensión contenida en su habeas corpus y luego hacer su informe oral? Ok, señora magistrada, gracias por su atención. La pretensión de nuestro habeas corpus es que se ordene al Hospital de Policía Luis N. Sáenz que proporcione la información de por qué no actuaron con inmediatez detectando y tomando las medidas correspondientes ante los síntomas evidentes de una lesión intracraneal. A pesar es que esos documentos han sido solicitados reiteradamente, no solamente de manera personal, sino también por medio de jueces mediante el habeas corpus, el Hospital de Policía se negó, a pesar que la Ley General de Salud establece que en casos excepcionales, el artículo 25 literal D establece que cuando sea para beneficio del paciente, en casos excepcionales, el hospital está en la obligación de brindar la historia clínica, inclusive a los allegados, estos son los familiares. Entonces, lo que solicitamos es eso, que se ordene al hospital que explique por qué no se tomó la tomografía axial y se esperó 24 horas y se sometió a la paciente a un trato inhumano y cruel y de sufrimiento extremo durante todas esas horas hasta que llegó al estado de coma en Glasgow 3, que es irrecuperable. Los fundamentos de nuestro habeas corpus están... Le escuché el 25, inciso D. Así es. Del Código Procesal. No, 25 literal de la Ley General de Salud, doctor. A la Ley General de Salud. Claro, establece... El habeas corpus es el 25, por eso nos llama de repente hay una artículo coincidencia. 25, y el D es el derecho del extranjero, etcétera, es otra cosa. Sí, seguramente, doctor. El sustento de su habeas corpus estaba en que... No, lo que manifestaba yo era que el hospital Luis N. Sáenz se negó a entregar la historia clínica, aduciendo que había que entregar una copia de la partida de nacimiento, cuando la Ley General de Salud establece claramente en el artículo 25, Ley 26842, que toda información relativa al acto médico tiene carácter reservado, excepto... Señorita abogada, el magistrado Fernando Calle quiere formar más preguntas. Por supuesto. Gracias, presidente. Sí, doctora, estamos siguiendo con mucha atención, como usted ve. Sí, gracias. Se trata la salud, creo que ha fallecido su mamá, ¿no? La señora falleció. Lamentablemente, esto sí, así vamos es. a ver la parte, pero nos toca nuestra función constitucional. Así es. Esto no es, a lo mejor, usted va hablando de información, estamos preocupados, magistrado, porque a lo mejor no es un habeas data lo que usted quería plantear, ¿por qué el habeas corpus? No, ha sido solicitado como un habeas corpus, como derecho a la verdad, planteado como un derecho, como el derecho de acceso a la verdad, porque ha sido, lo que estaba en juego acá, lo que estaba en litigio acá, es la salud, la libertad y la vida de la paciente. Pero previamente era una información que usted nos está narrando hasta aquí, nos da la impresión de habeas data. Sin embargo, con la venia de la presidencia que disponga, prosiga usted con su informe, por favor. Gracias. Claro. Justamente por eso fue declarado improcedente en primera instancia, porque confundieron el tema del habeas de la pretensión que solicitamos como si fuese un simple requerimiento de información. No estamos solicitando un simple requerimiento de información, que de hecho ellos formalmente cumplieron con la entrega de un fajo de documentos que nos han entregado. Sin embargo, el tema aquí que tenemos es que esos datos no contribuyen a aportar qué es lo que ocurrió realmente durante la etapa que está en cuestionamiento del 9 de junio al 10 de junio. Por eso es que lo hemos planteado como un habeas corpus y reparador en este caso, ya que la paciente ya falleció, ¿no? Y que ustedes como magistrados tienen la facultad, tienen todas las facultades para iniciar las investigaciones, para ordenar que se tomen las acciones correspondientes y si corresponde que se investigue si es que hubo una negligencia. Perdón, una interrupción. Nos habla de investigación, negligencia. Tenemos toda la voluntad, como con todos los que vienen aquí a hacer lo posible para que sea justa sus aspiraciones. Pero vuelvo a... ¿Cuál sería la intención? Ya entregan su habeas corpus, sigamos la tónica suya, su habeas corpus para que le entreguen toda la información que ha solicitado, que al parecer sería un habeas data, pero bueno, le entregan todo. ¿Qué pretende con esa información? ¿Cuál es su intención con esa información? Que le digan a plenitud todo lo que está preguntando. Que completen la información, señor magistrado. Por eso, no completada la información, ¿cuál sería su finalidad?
que las autoridades, si es que lo consideran, tomen las acciones correspondientes. O sea, la responsabilidad penal, civil, que acarrea... Lo que las autoridades consideren correspondientes. Ahí escapa lo nuestro, ¿no? Nosotros obviamente somos una no. nación constitucional, y si tiene unos minutos para ilustrarnos mejor, para evitar la confusión entre el habeas data y el habeas corpus, creo que mis colegas estarían igualmente satisfechos. Le damos unos minutos para que usted nos plantee la diferencia, porque hasta el momento estamos dándonos la impresión de que es un habeas data su intención. Le damos unos minutos, por favor, abogada. Señorita abogada, la idea es la idea es la siguiente, que usted precise, para declararle fundado el habeas corpus, cómo es que esta demanda está bien planteada como habeas corpus y no como habeas data, porque si no está bien planteada le van a declarar improcedente. Entonces, como no queremos declarar improcedente, sino ver de atender su pretensión, lo que le ha pedido el magistrado Fernando Calle es que precise usted por qué es un habeas corpus, porque podríamos reconducir como habeas data el gran fundado. Claro. A ver, ahora sí la escuchamos, ¿ya? Brevemente. Brevemente, el habeas corpus que se presentó el día 15 de junio se presentó cuando la señora se encontraba viva, en protección de su derecho a la vida, y tenía como objetivo que se nos entregue esa información para encontrar información de otros médicos, opiniones de otros médicos que nos ayuden a ver qué tratamiento se podía lograr para su recuperación. Esa información, eso no se pudo lograr debido a que la paciente días después fallece y la información no fue proporcionada a tiempo. Señorita abogada, el magistrado Carlos Mesía quiere hacer alguna pregunta. Señorita abogada, entiendo que el habeas corpus ha sido planteado para la reposición del derecho a la verdad. Así es, magistrado. El derecho a la verdad es un derecho innominado, no está establecido en la Constitución y responde básicamente a las situaciones de graves violaciones a los derechos humanos que se dan cuando en un país o en un sistema estatal existen desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales y se forman comisiones de la verdad a fin de poder esclarecer los hechos y que los familiares de las víctimas y la propia sociedad o el propio Estado tenga un criterio de lo que pasó y la forma como reparar. Entonces lo que pasa es que el planteamiento que usted hace del derecho a la verdad no calza. Eso lo decimos porque es siempre importante que tanto el abogado como el justiciable sepan el sentido cómo es que puede resolver un caso de este tribunal. Pero eso no es óbice para que con arreglo al principio antiformalista de los procesos constitucionales, el tribunal haga lo que en la doctrina mexicana se llama suplencia de la queja deficiente, o sea, en el sentido de que el tribunal entiende de que este no es un habeas corpus sino un habeas data, y en ese sentido ver si se puede o no declarar fundada la demanda. Nada más quería decirle, lo que tendrá que analizarse es si puede haber una suplencia de la queja, ¿no? Nada más, presidente. Señorita abogada, para que concluya su informe oral. Sí. Ok, señor magistrado, entiendo lo que usted nos ha manifestado, sin embargo, volvamos a reiterar que el propósito de nuestro habeas corpus fue inicialmente proteger la vida de la paciente y la salud cuando estaba viva. Y ahí se planteó, nadie esperaba que fallezca, falleció posteriormente, y por eso se inició como habeas corpus cuando estaba viva, no cuando falleció. Eso es importante precisarlo, ¿no? Porque si hemos presentado esto cuando ella estaba fallecida, yo entiendo de que, claro, era un habeas data, podría entenderse, pero no, se interpretó cuando estaba viva, y justamente para encontrar opiniones de otros médicos, ya que en el hospital de policía no nos dieron esa información, nos mintieron, nos dijeron que solamente tenía náuseas, y no era verdad, tenía una afección, un derrame intracraneal, nos dijeron que no pasaba nada, y no es verdad, falleció. Entonces, ante
ante ese tipo de mentiras que teníamos, esa falta de información, que necesitábamos presentar la partida de nacimiento y todo lo demás, nos hicieron perder el tiempo, y mientras tanto teníamos necesidad y deseos de encontrar opiniones de otros médicos que nos digan qué acciones tomar. De hecho, hay gente que se recupera de las hemorragias intracraneales, por supuesto que sí, pero no fue el caso acá, falleció, lamentablemente. Bien, entonces usted está consciente que a la fecha su caso sí es un habeas data. Estoy consciente de que ustedes van a tomar la decisión correcta. Ustedes, si consideran que hay una suplencia, lo van a redireccionar, y si no, lo verán como un habeas data, lo que ustedes manifiestan. Correcto, escuchado el informe oral, la causa que al voto. Gracias. Muchas gracias. Causa número 10, expediente 755-2013, proceso de cumplimiento iniciado por don Luis Enrique del Carpio Sánchez contra el director general de la Policía Nacional del Perú y otro. Por la parte demandante, ha solicitado el uso de la palabra el abogado Juan José Santibáñez Antúnez. Señor abogado, tiene el uso de la palabra para su informe oral. Señor presidente, señores miembros de este digno colegiado del Tribunal Constitucional, nuestra parte viene a interponer demanda de incumplimiento con respecto a una resolución ministerial que es la 408/2009 por la vulneración del artículo 174 de la Constitución Política del Estado. Y si me permiten explicarles, señores magistrados, porque este es un hecho social reconocido hasta internacionalmente. Como se recordará, en el mes de abril del año 2009 se suscitaron los lamentables hechos de Bagua. Todo el mundo los recuerda, muertos policías, muertos ciudadanos, y el gobierno justamente trató de alguna manera de apaciguar esta situación. ¿Qué es lo que sucedió? Mi patrocinado, el comandante del Carpio Sánchez José, fue el efectivo que el Estado envió junto con 58 policías para establecer el Estado de Derecho en Bagua, para recuperar los muertos y para restablecer el orden interno en este caos que incluso fue reconocido internacionalmente. ¿Qué cosa es lo que sucedió? De los 58 hombres con los cuales él viajó, mataron a 12, él quedó en estado de coma, inmediatamente fue evacuado a la ciudad de Lima, pero cumplió su misión y recuperó el Estado de Derecho como es reconocido de manera internacional. ¿Cuál fue la decisión de la policía por este hecho valeroso? El director general de la Policía Nacional solicitó a la Junta de Generales el ascenso por causal de acción distinguida de mi patrocinado y de los oficiales que habían junto con él estado a cargo de este operativo. Se llevó a cabo el informe administrativo, se llevó a cabo a la Junta de Generales opinando de manera favorable, subió al director general, el director general opinó de manera favorable, sube al despacho ministerial y la ministra expide la resolución ministerial 408/2009 del 18 de junio del 2009, en donde se resuelve ascender a propuesta del director general de la Policía Nacional al grado superior por la causal de acción distinguida en acción de armas por los hechos acreditados en la ciudad de Bagua, al grado de coronel, a mi patrocinado, comandante del Carpio Sánchez Luis Enrique. Esta resolución, señores magistrados, nunca se ha cumplido. Nunca se ha cumplido. Al momento de expedirse esta resolución, nosotros requeríamos en reiteradas oportunidades su cumplimiento, porque es un mandato cierto, es un mandato vigente, es un mandato irrevocable. ¿Qué cosa es lo que dice el artículo 174 de la Constitución? Y lo sabemos, los grados, honores y remuneraciones solo pueden retirarse por sentencia judicial. Aquí no existe sentencia judicial ni ningún mandato imperativo. ¿Y qué es lo que abogado? Sí, sí. Sobre el tema le quiero hacer una pregunta al magistrado Fernando Calle. Perfecto. Gracias, presidente. Sí, doctor, una inquietud. Dígame, la resolución ministerial, el caso de los ascensos. Así es. De este nivel ya coronel, general. Sí. ¿No son suscritos también por el presidente de la República? No, señor magistrado. La ley 28857, que es la ley de régimen de personal, establece que de grado de teniente hasta coronel las resoluciones son ministeriales. A partir de generales las resoluciones son supremas. Bueno, porque entonces, dada la resolución ministerial que ascendía al comandante, al coronel y a todos estos oficiales, digamos, pongamos una cosa, el 9 de diciembre, se entendía que a partir del 10 tenían que ya darles el ascenso, el reconocimiento. La resolución salió publicada
y nunca se cumplió. Nunca se cumplió. Esa es la razón por la cual usted está presentando una acción de cumplimiento de la resolución. Exacto, nunca se cumplió. ¿Y por qué no se cumple, señor? No se preocupe, siga nomás. Sí. Gracias, presidente. Eso es importante mencionarlo. ¿Por qué no se cumple? Porque como al día siguiente el Congreso de la República cita a la entonces ministra del Interior, que era Mercedes Cabanillas, para que explique las razones por las cuales habían muerto tantos policías, la ministra expide una resolución ministerial que es la 411/2009 y dice: déjese en suspenso los ascensos dispuestos mediante resolución ministerial 408/2009. Señores magistrados, ¿esto es constitucional? No. Esta resolución es inconstitucional porque no existe procedimiento alguno que pueda suspender el ascenso, menos aún sea por conducto regular o por causal de acción distinguida. El magistrado en primera instancia, haciendo una valoración adecuada del tema, dice: señor, desde el momento que se expide la resolución ministerial con más de 14 firmas, porque ojo, la ley 28857 establece que para que exista el ascenso por causal de acción distinguida tiene que existir un procedimiento, una junta de generales, una propuesta del director general. Esta resolución tiene más de 14 firmas y sin embargo esta tiene 3. La ministra, su asesor y su jefe de gabinete. O sea, esta resolución es apócrifa, es ilegal, es inconstitucional. Ya el Tribunal Constitucional tiene una sentencia respecto del reconocimiento de los ascensos y quisiera citarla para que el colegiado lo tenga en cuenta. En la sentencia 394 del año 2000, expedida por el Tribunal Constitucional, resuelve claramente que no se puede vulnerar el derecho de los grados, honores y remuneraciones en sus condiciones de miembros de la Policía Nacional, pues los grados no pueden ser retirados bajo ninguna circunstancia. Y aquí lo que hay es una afectación clara de un derecho constitucional, un incumplimiento de una resolución ministerial y, adicionalmente, la vulneración del artículo 174 de la Constitución Política del Estado. Señor abogado, las instancias que han precedido a que haya llegado acá al tribunal han resuelto así: rechazo liminar, improcedente. ¿Qué cosa han sugerido las instancias anteriores? No, señor presidente. La primera instancia resolvió fundada la demanda en todos sus extremos y que cumpliera la resolución. En segunda instancia tuvimos discordias, porque votaron 5 magistrados. Los 2 primeros porque se declaraba fundada la demanda, porque estaba acreditada la vulneración, y los otros 3 porque se declarara improcedente, argumentando equivocadamente que el solo hecho de la existencia de esta resolución ministerial, la 411, generaba que el mandato no fuera exigible. Lo que acreditamos pues que es totalmente falso, porque eso es una resolución apócrifa y que atenta, como vuelvo a reiterar, contra el artículo 174 de la Constitución Política. Y pues en ningún caso ha habido ningún magistrado de los 5 que aludiera a que esto debería ventilarse en un contencioso administrativo, porque podría haber dicho algún magistrado que requiere prueba, y como el cumplimiento, claro, este es cumplimiento, no es amparo, pero tampoco necesita, era 0168, usted conoce la 0168, ¿no es verdad? Sí, así es. Y entonces se requiere que el mandato sea claro, es específico, vigente. En este caso lo de la vigencia podría discutirse un poco, porque se suspendió. Ahora, la suspensión tiene por característica que es transitoria. La suspensión no puede ser permanente. Lo que sucede es permanente cuando uno se deja sin efecto, pero acá no se ha dejado sin efecto, se ha suspendido. Por tanto, se entiende que esto debe ser transitorio. Le digo porque son los elementos de juicio que se va a tener en cuenta para decidir finalmente. Lo escucho. Lo que sucede, señor presidente, es que aquí la resolución ministerial, la 411, bueno, solamente un tema, se dictó la 408, se le notificó a mi patrocinado su ascenso, se le notificó de conformidad con la ley, él desde el solo hecho que ya se ha notificado ya tiene el grado de coronel. Al día siguiente se le notifica la 411 y nos dice: dejar en suspenso, a propuesta del director general, los ascensos dispuestos mediante resolución 408 hasta la emisión del informe de Inspectoría General de la Policía Nacional. Señor presidente, este informe se emitió hace 2 años. Y en lugar de cumplir la resolución 408, ¿qué hicieron? Lo pasaron al retiro de mi patrocinado por renovación de cuadros. Pues muy bien, va a haber que revisar y estudiar cuidadosamente. Escuchado el informe oral, la causa queda al voto. Causa número 13, expediente 762-2013, proceso de amparo, iniciado por don Justiniano Ernesto Murphy Caferata,
contra la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales. Por la parte demandante, ha solicitado el uso de la palabra el abogado Luis Enrique Navarro Merino. Expediente número 13. Sí. Señor abogado, tiene el uso de la palabra para su informe oral. Muchas gracias, señor presidente, señores miembros de esta sala del Tribunal Constitucional. Viene en el agravio constitucional la sentencia de vista que declara y confirma la sentencia de primera instancia que declara improcedente la demanda interpuesta por mi patrocinado al señor Justiniano Murphy Caferata contra la Superintendencia Nacional de Bienes. ¿Cuál es la pretensión de esta demanda de amparo? La pretensión es que se declare inaplicable los efectos de la Resolución Suprema 701-72 y que como consecuencia de ello se ordene la devolución de 5 lotes de terreno eriazos indebidamente confiscados y se oficie a la Oficina Registral de Registros Públicos al fin de dejar sin efecto la inscripción de dominio a favor del Estado por cuanto estos hechos vulneran el derecho a la propiedad. Voy a pasar a relatar brevemente los hechos vulneratorios del derecho a la propiedad, que es lo que nos convoca el día de hoy a esta discusión constitucional. El 22 de noviembre de 1972, la Junta de Gobierno Militar presidida por Juan Velasco Alvarado emite una resolución suprema, que es la mencionada 701-72, que lo que hace es confiscar unos terrenos por su naturaleza eriaza, ¿no es cierto?, que se encontraban más o menos ubicados al lado este de la Panamericana Sur, a la altura del kilómetro 45 de la Panamericana Sur, justamente en la bifurcación con el desvío hacia Pucusana. Estos terrenos tenían propietarios. Estos propietarios se han visto afectados. ¿Qué es lo que ha sucedido? El gobierno militar en esa época lo que hizo fue emitir una resolución suprema y decir, bueno, estos terrenos eriazos van a pasar a propiedad del Estado y te ordeno, señor registrador público, que los inscribas a mi favor. No obstante que estos terrenos tenían propietarios, y no solo tenían propietarios, sino que ese derecho de propiedad está inscrito en registros públicos en una ficha registral. Es decir, obviando la existencia de esta ficha registral, el Estado ordena a registros públicos que se inscriban en otra ficha registral. ¿No es cierto? Y esta ficha registral pretendió superponerse a la primera que reconocía el derecho de propiedad de mis patrocinados y de sus copropietarios. Es así que mi patrocinado recurre a registros públicos solicitando la nulidad de esa inscripción del Estado, la cual es denegada por cuanto la tercera disposición transitoria de la ley 27333 señala que solamente se puede anular una partida a favor del Estado, ¿cierto?, por mandato judicial, cerrando el camino, por aplicación de una norma, de que pueda acceder a una segunda instancia y discutir este tema administrativamente, y es por eso que nos vemos precisados a recurrir a la vía constitucional. ¿Por qué consideramos que se han vulnerado sus derechos al derecho de la propiedad? En primer lugar, el tribunal tiene vasta jurisprudencia donde señala cuáles son las restricciones admisibles constitucionalmente relacionadas al derecho a la propiedad. A grandes rasgos lo que podemos señalar por ellas es que, en primer lugar, tiene que estar establecido por ley a través de una expropiación, que la propia Constitución lo dice. Si nos remitimos a la fecha de los hechos, estaba vigente la Constitución de 1933, si queremos dar una vista general de las constituciones, podemos apreciar que la Constitución de 1920, 1933, 1979, la del 93, es decir, una línea constitucional en el tiempo que se ha sostenido, indican que la limitación al derecho de propiedad está establecida a través de la expropiación, señalando asimismo en el artículo pertinente las características de la misma para que pueda ser esta constitucional. Características que no se realizaron en este caso. No se realizaron, ¿por qué? En primer lugar, no hubo una ley dictada por el Congreso, estábamos hablando de una Junta General Militar, un gobierno de facto, hubo una resolución suprema, no señalaba cuáles eran el grado de necesidad pública o de interés nacional que sustentaba esta limitación del derecho a propiedad, y por último, tampoco hubo un previo pago de justiprecio, ninguna de ellas.
Es por eso que consideramos que definitivamente esta acción estatal... Señor abogado, sobre el tema, el magistrado Fernando Calle quiere tomar la pregunta. Perfecto. Doctor, dígame, no, es interesante, pero acá hay una preocupación, al menos personal. Subjetivamente podemos trasladarnos en el tiempo. De ser así, todas las expropiaciones del régimen militar que duró 12 años estarían en el mismo limbo para usted, y lógicamente de análisis de derecho. Pero no solamente eso, todos los decretos legislativos, todas estas cosas que hemos consentido, lamentablemente quizás por una falta de vocación democrática en nuestro país y por tanta genuflexión que siempre ha habido. Pero ya nos está usted invocando una situación interesante en la que estaría en juego la interpretación en su época de la expropiación, porque eso de justiprecio está en la del 93 y nosotros nuestras sentencias están evaluadas incluso en ese aspecto, en estos tiempos. También Constitución objetada, observada, todo el mundo lo observa, pero que está vigente y sobre la que estamos aquí actuando todos, sobre la que actúan los embajadores, todo el mundo que jura un cargo. Entonces, la expropiación del 33, el procedimiento que siguió el régimen castrense, en cuanto al derecho de expropiación, entre comillas, sí existía, porque naturalmente se podía expropiar en beneficio del Estado. En el 79, con criterio social, ¿no?, podía expropiarse. Y la forma de pago, cómo se planteó o cuál era la situación de su patrocinado en ese momento. En algunas épocas era con bonos, bonos compensatorios, bonos del Estado. No vamos a hacer un parangón con los bonos de la reforma agraria, pero de alguna forma había un señalamiento, o simplemente porque si no se expropia con la regularización de decirle que algo se va a pagar o cómo se pagó, ya estaríamos hablando de una actitud más seria, confiscatoria, hasta ilícita, ¿no? Eso quisiera que nos explique. Gracias. Gracias, presidente. Le agradezco la pregunta, señor magistrado. Quiero brevemente empezar leyendo cuál es el artículo, que es el artículo 29 de la Constitución de 1933, que señalaba cómo está definido o protegido el derecho a propiedad y bajo qué circunstancias puede limitarse el mismo. Decía el artículo 29, la propiedad es inviolable, sea material, intelectual, literaria o artística. A nadie se puede privar de la suya, sino por causa de utilidad pública probada legalmente y previa indemnización justipreciada. Esta indemnización justipreciada nunca existió, ni siquiera fue ofrecida, en ninguna de sus variantes posibles que podría transformarse o materializarse en dinero, o en algún pago, en el concepto, hacia mi patrocinado o hacia sus copropietarios. No existió, no existió. El Estado simplemente dispuso, mediante una resolución suprema, que esos terrenos, considerados seriazos, pasaban a poder del Estado y ordenó al registrador público que se inscribe en una ficha registral. Sin embargo, lo que obvio era de que existía ya una ficha registral donde se reconocía el derecho de mi propietario y sus copropietarios, de mi patrocinio y sus copropietarios. No existió un pago justipreciado. Este tribunal, en una última sentencia, que me refiero porque es la última, pero existe una vasta seguidilla de sentencias que tienen la misma línea de interpretación, me refiero a la emitida el 5 de noviembre del 2012, recaída en el expediente 01342 del 2012, caso Huaco Menéndez, señala un caso bastante similar, por no decir idéntico. Específicamente también fue confiscada de la misma forma sin un pago previo justipreciado. La sentencia del Tribunal Constitucional 3576 del 2011 es un caso también bastante similar. Es un caso en el cual el demandante también alega que el acto vulneratorio de su derecho es la misma resolución suprema que hoy venimos a presentar ante ustedes. La misma resolución suprema. Estoy hablando de la resolución suprema 701-72 de la Junta Militar presidida por Juan Velasco Alvarado. La misma resolución suprema. Y esta resolución suprema obviamente fue expedida en base a diferentes leyes que lo que decían pues que diferentes terrenos por su naturaleza eriaza debían pasar al Estado
para ser destinado a fines agrícolas, etcétera. El tribunal analizó también ello, es más, declaró inaplicable por inconstitucional muchas de esas leyes y también esta resolución suprema que hoy venimos a presentar acá ante ustedes, la misma. Existe mucha jurisprudencia al respecto, como vuelvo a mencionar, acá criticamos que este acto del Estado no tuvo las características de expropiación y por lo tanto, que son las únicas que pueden limitar el derecho reconocidas por la Constitución y por lo tanto no puede ser válido constitucionalmente, ¿cierto? Carece de todas las características, valga la redundancia, constitucionales que la Carta Magna le señala. Y por lo tanto, continuar con esta situación sería de alguna manera legitimar actos contrarios a la Constitución o formas, o validar formas ajenas a las señaladas en la propia Constitución, ¿no es cierto? Y que simplemente están accionadas por la voluntad o el albedrío arbitrario del Estado, ¿cierto? Entonces, en base a estas consideraciones, nosotros solicitamos que se declare fundada la presente demanda. Señor abogado, Sí. el actual artículo 70 dice previo pago, a ver, leo, previo pago en efectivo de indemnización justa y preciada. Estoy leyendo el artículo 70 de la Constitución. ¿No puede repetir cómo decía el artículo 33? Sí. En cuanto al derecho de propiedad es inviolable, pero decía previo pago indemnizatorio, ¿cómo decía? Ya. La Constitución de 1933 en el artículo 29, 29, es pertinente. correcto. La parte infine, que es la que le interesa al tribunal en estos momentos, dice, si no, a nadie se puede privar de la suya, se refiere al derecho a propiedad, sino por causa de utilidad pública probada legalmente y previa indemnización justa y preciada. Indemnización justa y preciada. Ahora es previo pago en efectivo, ¿no es cierto?, sí, de indemnización. Usted nos dice que esto queda en Pocusana, porque el kilómetro 40-45, ahora sí es San Bartolo, Punta Negra. Justamente a esa altura, Yendo al sur, hay una no al lado derecho, que es el mar de Grau, sino al lado izquierdo, los cerros. Exacto, claro. Por eso es el porque el otro lado sería el oeste. Pues. El otro es oeste, pegado. Así es, ¿no? Y su patrocinado es un señor de apellido Caferata. Murphy Caferata, contra la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales. Las instancias anteriores le dieron infundada e improcedente. Las instancias anteriores tuvieron sentencias disímiles. La primera instancia, ambas improcedente, ¿no? Pero en mi opinión humilde, personal, carecieron de una motivación de vida realmente. En la primera instancia declaran improcedente la demanda porque dicen de que este debe ser un tema visto en la justicia ordinaria. Así es. En la segunda instancia, no obstante que examina el fondo del asunto, confirma la improcedencia, sin señalar cuál es la causal de improcedencia que podría sustentar su decisión. Una cuestión de fondo. O sea que la resolución suprema que declara estas tierras a las cuales califica de eriazas para la potestad del Estado, a la titularidad del Estado, y ordena a registros públicos abrir una partida para inscribir una primera de dominio, sin advertir que ya había otra, la de sus patrocinados. Claro, usted nos habla después de la ley 27333, pero estamos hablando de épocas totalmente distintas, ¿no? Porque una cosa es en el régimen de facto, en la década del 70, y la 27333 por el número debe haber sido dictada ya por el presidente Belaúnde, el presidente Alan García o ya Fujimori. Claro, lo que sucede... ¿Cuándo se promulgó y se publicó la 27333, que es la que usted nos dice que impide que registros públicos, sino que cualquier modificación a una partida inscrita tiene que ser solamente por orden judicial? ¿Eso en qué año es? Exactamente, como usted dice, no hay una contemporaneidad entre ambas situaciones. Así es. Exactamente la fecha de la promulgación, la verdad, no la tengo. Ya. Explico la falta de contemporaneidad en ambas. Cuando sucede este acto estatal, que consideramos totalmente arbitrario y vulneratorio del derecho constitucional de mis patrocinados, lo hace en base a los decretos leyes 11.061, 14.197, 17.716 y a la existencia de la propia resolución suprema que he acotado. Eso es lo que sustenta en base a la calificación de naturaleza eriaza de la propiedad. Bueno, pero yo sí le puedo decir que la 11
con el número que usted dice, es de la época de Odría. La 14 es la época de Belaúnde, su primer gobierno. La 17, 7, 16 ya es decreto ley, gobierno de facto, esa ya es la ley de reforma agraria. Exacto. Ya. Exacto. O sea, son épocas distintas. Y la 27, 7, 3, 27, 3 es ya Fujimori, ya es ahorita. Esa fue la que invocó Registros Públicos cuando nos denegó nuestra solicitud en vía administrativa. Pues bueno, hemos escuchado con atención su informe y se va a estudiar debidamente el expediente. Escuchó el informe oral, la causa queda al voto. Causa número 23, expediente 792-2013, proceso de amparo, iniciado por doña María Lucila Chiroque, viuda de Bernal, contra la ONP. Por la parte demandada, ha solicitado el uso de la palabra el abogado Wilson David Calero Telles. Señor abogado, tiene el uso de la palabra para su informe oral. Muchas gracias, señor magistrado. Que le pongan el expediente, el micro a su altura. Muchas gracias. Bueno, señor magistrado, la presente causa es sobre, en realidad es reconocimiento de años de aporte. La demandante solicita se le otorgue pensión de viudez, previo reconocimiento de años de aportes de su causante, su difunto cónyuge. Manifiesta que su cónyuge cumplió con los requisitos exigidos por el decreto ley 19990 referido al otorgamiento de pensión de invalidez. Esto es, que dentro de los 36 meses anteriores al hecho que produjo su invalidez, su cónyuge causante habría aportado más de 12 meses de aportaciones. El hecho que produjo la invalidez fue en el año 2008, entonces tendremos que agarrar el año de 2005 al 2008. Dentro de ese periodo, la demandante, como medio probatorio, incorpora en autos un certificado de trabajo. Dicho certificado de trabajo, señores magistrados, consideramos que no es documento idóneo, no es suficiente. Reiterada jurisprudencia del Tribunal Constitucional ha señalado que el certificado de trabajo debe ser merituado conjuntamente con pruebas adicionales. En el presente caso, únicamente se ha presentado el certificado de trabajo. Añado a esto de que este certificado de trabajo otorgado por la empresa de transportes El Progreso no cuenta con un documento adicional que podría causar convicción a los señores magistrados de que la persona que expidió dicho certificado tenga las facultades para hacerlo. Entonces, señores magistrados, consideramos de que no cumple con los requisitos de idoneidad probatoria presentes en el presente vinculante 4762-2007. Por estos fundamentos, invocamos a su criterio, a su buen criterio, de que sea declarada infundada la demanda. Muchas gracias. Escuchado el informe oral, la causa queda al voto. Causa número 42, expediente 835-2013, proceso de habeas corpus, iniciado por don Eduardo Ulises Rodríguez Lázaro contra los jueces de la Sala Penal Liquidadora Transitoria de la Corte Superior de Justicia Cañete. Por la parte demandante, a solicitar la palabra el abogado Gonzalo Hugo Galvez Artieda. Señor abogado, tiene el uso de la palabra para su informe oral. Buenos días, señor jurado. ¿Ha traído su cinta, señor abogado? Con las disculpas del caso, corpus es declarado nula la resolución de fecha 29 de agosto del 2012 del juzgado penal de Cañete. En esta resolución se declaró quebrado el juicio oral, en la que, debido a que señalaban que
como no había asistido a dos audiencias, el señor Rodríguez Ulises Lázaro declaraba quebrado el proceso y revocaban la orden de comparecencia restringida por orden de captura. Se debe señalar que estas audiencias, en la primera audiencia, que fue el 13 de agosto del 2012, sí se había justificado su inasistencia debido a que él se encontraba mal de salud, y eso mediante escritos se había justificado con certificado médico. Esa audiencia, en la audiencia del 13 de agosto se señaló que no estaba justificado, señalando que de una manera arbitraria que sí podían acudir a la audiencia, debido a que en el certificado de una manera señalaba que el certificado tenía la firma, la fecha de las 5 de la tarde y la audiencia de las 3 de la tarde. Esa justificación de manera ilógica violenta el debido proceso y la debida motivación. Además, se programó a una audiencia del 17 de agosto sin notificar a las partes. De esa manera no se pudo enterar de esa audiencia, y por esa razón en la segunda audiencia no pudo acudir porque no conocía, pero en esa fecha todavía se encontraba delicado de salud. Entonces, para evitar algún inconveniente, mediante escritos se comunicó que todavía se encontraba delicado de salud, pero eso en ese escrito se señalaba, en ningún momento se indicó que se estaba justificando se estaba justificando por la inasistencia de la audiencia del 17 de agosto, porque de verdad no se sabía, y además este hecho del escrito, en la resolución del 29 de agosto, los jueces de manera arbitraria tratan de justificar este escrito, tratan de justificar este escrito señalando que, como se presentó el escrito, se estaría justificando a la audiencia, y por ende sí conocía de la existencia de esa audiencia, cosa que era totalmente no es acorde a la verdad. Además, se debe advertir que en la resolución del 29 de agosto fue firmado por jueces que no se encontraban no se encontraban en el juicio oral. Los jueces Quispe Mejía los jueces Quispe y Mejía, ellos no se encontraban en el juicio oral, y eso afecta el natural. Por estos argumentos señalamos que acá hay una violación al debido proceso y además de la debida motivación. Se debe agregar que el hecho de que hayan justificado la resolución, eso no significa que no vio la debida motivación, ya que se tiene que obedecer a las reglas de la lógica, y no consideramos que esa resolución
consideramos que esa resolución es arbitraria y forzada, ya que, como se dijo anteriormente, no es argumento el hecho de que como estaba mal de salud, el certificado señalaba 5 de la tarde y la audiencia era 3. Cuando uno está delicado de salud, está todo el día. No hay lógica por la cual deban ordenar la captura. Y además se debe advertir que esto de justificar no era una estrategia, ya que el señor Ulises ha estado cumpliendo fielmente la puntualidad. Es más, llegaba una hora antes de los propios jueces. Y este señor es un funcionario público y ha sido un alcalde respetado en la zona. Y acá se podría presumir que podría haber una venganza política, y que acudo a este órgano para que se defiendan la libertad y el debido proceso que está vulnerado al señor Ulises Rodríguez. Muy bien, escuchado el informe oral, la causa queda al voto. Causa número 45, expediente 845-2013, proceso de amparo, iniciada por doña Elba León Fernández contra la ONP. Por la parte demandada, a solicitar el uso de la palabra el abogado Víctor Eduardo Delgado Odara. Señor abogado, tiene el uso de la palabra para su informe oral. Buenos días, señor presidente, señores magistrados. El presente proceso es un proceso en el cual la demandante, señora León Fernández, pide se inaplique una resolución que le denegó pensión de jubilación por falta de reconocimiento de daño de aportaciones. Efectivamente, la señora cumplía con el requisito de edad para tener una pensión de jubilación, pero no así el requisito de los 20 años de aportaciones. Ella había una acción de amparo, acude al órgano jurisdiccional señalando que sí los cumple, y para ello adjunta copia simple de 2 certificados de trabajo y unas boletas, copia simple de unas boletas de trabajo, de unas boletas de pago. En ambas sentencias, sentencia en primera instancia y sentencia de vista, se observa efectivamente que 2 certificados de trabajo de distintos empleadores tienen la misma letra mecanográfica, la misma máquina, por decir, de escribir. Y exactamente las boletas de trabajo, en copia simple también, de 2 empleadores distintos, uno es una cooperativa agraria y la otra es una empresa de agricultura, también tenían el mismo puño. Evidentemente, tanto en primera instancia como la sala de Derecho Constitucional de Lambayeque señalan que no puede ampararse, no está demostrado. Por lo tanto, declaran denegando la demanda. Siendo así, pedimos que se confirme la misma. Muy bien, escuchado el informe oral, la causa queda al voto. Señor presidente, en las restantes causas programadas para el día de hoy, las partes no se han presentado a informar. Las causas quedan al voto. Se levanta la audiencia pública a la fecha.